realizaremos una revisión de cuerpos geométricos y aplicación. Entonces, en este esquema vemos los distintos cuerpos geométricos que se presentan, tanto como poliedros, cuerpos redondos para identificarlos. Dentro de los poliedros tenemos las figuras geométricas planas, que son prisma, cubo, pirámide. Nosotros trabajamos con prisma y en realidad con tronco de pirámide, y dentro de cuerpos geométricos trabajamos con lo que es el cilindro. Dentro del prisma, lo que vamos a ver con el prisma es específicamente lo que precisamos utilizar es volumen y capacidad. Sabemos que tenemos área lateral y área total, que necesitamos conocer que el área de base y las áreas laterales son las caras laterales, área lateral son las áreas laterales, área total, áreas laterales más bases, pero el volumen me indica cuánto puedo concentrar dentro de esta figura y la capacidad es cuántos litros puedo cargar en él. La relación de volumen y capacidad es una relación directa. Siempre y cuando el volumen esté en decímetros cúbicos es igual al litro. Entonces, cuando vamos a hacer un ejercicio de capacidad, necesitamos siempre conocer o calcular volumen y de acuerdo a la unidad de medida en la que se encuentre, llevarlo a decímetro cúbico, que se considera igual al litro. Eso ocurre en todas las figuras geométricas que trabajaremos, tanto en prisma, en tronco de pirámide o cilindro. Dentro de tronco de pirámide también trabajaremos el volumen. Tronco de pirámide, en esta figura vamos a ver cómo es un tronco o una pirámide cortada o truncada, tiene dos bases, una base mayor, una base menor. Entonces, para calcular el volumen tenemos 1/3 de la fórmula original por la altura que tenga el tronco de la pirámide. Área de la base grande es AB, A'B es área de la base más pequeña, más raíz cuadrada de área de base mayor por área de base menor. Acá tenemos, si mi base es un cuadrado o un rectángulo, es lo que vamos a trabajar. Si es un cuadrado, necesitamos recordar que el área del cuadrado es lado al cuadrado, y si es rectángulo, que el área es largo por ancho. Entonces son elementos básicos, solamente necesitamos calcular volumen. Dependiendo de la unidad de medida en que esté, necesitamos llevar a decímetro cúbico para conocer la capacidad en litros. Cuando trabajamos con cilindro ocurre lo mismo. El cilindro tiene área lateral, área total, pero para el cálculo de volumen viene a ser pi por radio al cuadrado por altura. ¿Sí? Que es la relación de área de base por altura. Entonces, para trabajar con eso tenemos propuestos 3 ejercicios. Calcular el volumen y la capacidad de un prisma rectangular con las siguientes dimensiones. Cuando conocemos largo, ancho y altura, el volumen es el producto de largo por ancho por altura. Entonces nos dice, conociendo largo, ancho y altura, calcular volumen. Volumen es largo por ancho por altura o área de base por altura. Como está en metros, el volumen va a ir a metros cúbicos y debemos pasar a capacidad de metros cúbicos a decímetros cúbicos. Entonces, de metro cúbico a decímetro cúbico siempre va a ser por 1000 y la capacidad es el resultado en litros. Allá la capacidad del cilindro de 24 centímetros de diámetro. Sabemos que el diámetro es esta distancia total, pero para calcular volumen del cilindro necesitamos conocer su radio. Entonces es pi por radio al cuadrado por altura, donde diámetro es 2 veces radio. Por el despeje sabemos que radio mide 12 centímetros, la altura mide 16 centímetros, altura y profundidad son lo mismo. Entonces, como quiero volumen, va a ser pi por radio al cuadrado por altura o área de base por altura. Vamos a pasar todo a decimales. Y como es centímetro cuadrado por centímetro, quedan centímetro cúbico en volumen. Pero también quiero la capacidad. Entonces, tengo que cambiar de centímetro cúbico a decímetros cúbicos. Entonces, ahí tengo 723 litros. Por último, el volumen y la capacidad de un tronco de pirámide cuadrangular. Esta es la altura
Base superior es 6 metros, base inferior 4 metros. Entonces nos vamos aquí, nos imaginamos que tenemos un cuadrado donde la base mayor tiene 6 metros de lado. Tengo 4 lados, área de base mayor entonces va a ser lado al cuadrado. Lado de la base menor es 4 metros, área de base menor va a ser 4 al cuadrado y aplicamos la fórmula directamente. Volumen es 1/3 de la altura, que es 8. Área de base mayor 6 al cuadrado más área de base menor 4 al cuadrado más raíz cuadrada de 6 al cuadrado por 4 al cuadrado. El resultado obtenido tiene que estar en dimensiones o medidas cúbicas. Entonces me tengo que fijar si tengo en metros, entonces va a ser volumen en metros cúbicos y la capacidad para ir de metros cúbicos a litros, que equivale a decímetros cúbicos, se multiplica por 1000. Entonces ahí tenemos el volumen y la capacidad.